Me toca hablar del tratamiento de dos enfermedades que son una más común, que es la colangitis biliar primaria, otra menos común en nuestro medio, que es la colangitis esclerosante primaria. Sin embargo, a pesar de que no son enfermedades frecuentes en la población general, pues en los centros altamente especializados, como los que estamos nosotros, sí los vemos con, sobre todo la cirrosis o la colangitis biliar primaria, con mucho más frecuencia. Bueno, sabemos que estas enfermedades afectan la vía biliar a diferentes niveles. La colangitis biliar primaria predominantemente en los colangiolos, en donde están las uniones, la gap junction y la tight junction de los colangiolos. Luego tenemos aquí la repercusión a nivel sinusoidal. Enseguidita vemos aquí más abajo están los canales de Hering. Junto a los canales de Hering están las células ovales, donde anidan, están de hecho los nidos de células madre, que van a echar a andar la maquinaria cuando se necesita. Sabemos que el hígado es el órgano que más se regenera, pero obviamente en las enfermedades crónicas llega un momento en donde esta capacidad se va agotando. Enseguida tenemos la vía biliar, ya intrahepática y posteriormente extrahepática, y la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad de etiología desconocida, pues afecta principalmente esta parte de la vía biliar. Hay todo un árbol de eventos que se llevan a cabo para que se genere el daño a estos niveles, como los detritos, que pueden ser estériles o pueden ser provenientes de bacterias, genobióticos. Los ácidos biliares juegan un papel sumamente importante, las citocinas de diferentes tipos y obviamente las células per se, los colangiocitos. Y bueno, aquí vemos el ejemplo de la colestasis intrahepática. Aquí se ve, ¿verdad?, teñidos los hepatocitos de color más intenso, que es la colestasis intrahepática. ¿Cuál es la importancia de los ácidos biliares? Ahorita hay un boom de los ácidos biliares, en todos son importantes. Cuando antes, pues sabíamos desde hace muchos años que existen, que se conjugan, que dan las sales biliares, pero no se conocía con tanto detalle la importancia, y que ahora son importantes no nada más en enfermedades colestásicas, sino también en enfermedades como la esteatohepatitis no alcohólica. Bueno, en primer lugar llevan a cabo la homeostasis del colesterol, desnaturalizan una serie de proteínas, participan en la digestión de lípidos, tienen además un efecto antimicrobiano. También participan en la regulación y la expresión génica metabólica a partir de los receptores nucleares, como los receptores farnesoides, FXR, el factor de crecimiento de fibroblastos. Esta parte de este receptor es muy importante hoy en día por los nuevos tratamientos que se están desarrollando en estas enfermedades. Además, otros transportadores, ¿verdad?, como el de crecimiento de fibroblastos y otros de solutos orgánicos. Y bueno, aquí está la proporción de los diferentes ácidos biliares primarios y secundarios que tenemos en el organismo. Además, conforme va avanzando de su síntesis en el hígado, obviamente la cantidad de ácidos biliares que hay en el hígado sería mucho más que la cantidad que encontramos en el intestino. Existe una circulación enterohepática de los ácidos biliares, donde regresan, se conjugan con taurina y colina y vuelven como sales biliares al intestino. Además, otra parte de los mismos entra a la circulación general, en donde pasan por el riñón y regresan parte de ellos nada más a circulación general. En cuanto a la colangitis biliar primaria, que su nombre cambió hace relativamente poco, era conocida como la cirrosis biliar primaria. De hecho, todavía si digo cirrosis biliar primaria me perdonan, porque son muchos años de estarla hablando, pero era un impacto para el paciente decir, usted tiene cirrosis biliar primaria, pero en realidad no tiene cirrosis. Entonces, ¿cómo? ¿Tengo o no tengo? Entonces, creo que el cambio del término fue muy atinado, porque entonces le puedes hablar que tiene una colangitis crónica de los conductos pequeños, que esa puede ser diferentes estadios, el estadio temprano, el estadio tardío, que en el tardío ya hay fibrosis,
y que si el tratamiento lo iniciamos en estadio temprano, ese paciente tiene una expectativa de vida normal, mientras que si lo iniciamos ya muy tardíamente, cuando ya el daño es muy exagerado, cuando ya pasó mucho tiempo que se vio la lesión patognomónica, donde se ve el granuloma alrededor del conducto biliar, pues entonces ahí ya estamos hablando de fibrosis avanzada y de que la expectativa de vida entonces ya no va a ser igual a la población normal, con el tratamiento que hemos tenido desde hace más de 20 años, que era el uso de oxicólico, y pues extrañamente en todo el mundo era el único tratamiento que teníamos, hasta años recientes que se han venido desarrollando una serie de medicamentos dirigidos hacia otras partes de la vía biliar. Entonces, vean toda la encrucijada. Esta es una enfermedad básicamente inmunológica que se caracteriza, bueno, pues por la presencia de activación de citocinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, la activación de factores de crecimiento, del factor de crecimiento transformante, activación de células estelares, la producción de fibrosis, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una enfermedad compleja que clínicamente pues la vamos a ver con mayor predominancia en mujeres. Obviamente existen factores ambientales, exposición a patógenos, probablemente factores químicos, el hecho de fumar, etcétera, y los factores genéticos, ¿verdad? La asociación con HLA y otros factores, ¿verdad? Activación de diversas citocinas y el sistema inmune obviamente jugando un papel central. El insulto principal genera el inicio de la enfermedad, como les decía, en la parte muy, muy alta celular de los colangiolos, y de hecho el primer nombre de esta enfermedad fue colangitis destructiva no supurativa, allá en los años 50 del siglo pasado. El desarrollo del anticuerpo antimitocondrial, que luego se supo que había 9 anticuerpos de este tipo y que el AMA2 es el específico de esta enfermedad. Y bueno, empieza el daño en los colangiocitos, la inflamación, la colestasis, la fibrosis, la ductopenia, hay diferentes patrones de ductopenia, el desarrollo de cirrosis y bueno, toda la activación aquí de la cascada que ven en el otro lado. Y miren los patrones que hay a lo largo de los años. El patrón típico de cirrosis biliar primaria, pues es que con los años va aumentando la fibrosis y los ductos van disminuyendo. Pero hay otros patrones, como el que tiene asociación con enfermedad autoinmune, donde más rápido se desarrolla la fibrosis y un poco más rápido desaparecen los conductos. Pero hay un tercer patrón que es más ductopénico, que totalmente se van todos los conductos y esta persona hace cirrosis mucho, mucho más rápido. Existen las guías clínicas que nos ayudan en el árbol de toma de decisiones en esta enfermedad. Bueno, ya dijimos los anticuerpos. En cuanto a los antinucleares, aquí nomás quisiera añadir que hay una parte de anticuerpos antinucleares que sí ayudan en el diagnóstico, que son los anti-SP100 y anti-GP210. Estos son más específicos de cirrosis biliar primaria. Y bueno, toda la discusión que escucharon para las enfermedades anteriores, de enfermedades de la vía biliar, pues aquí también tienes que estar seguro, ¿verdad? Que no tenga una piedra, que no tenga un problema pancreático, etcétera. Una vez que ya estableces el diagnóstico, pues entonces ya defines la necesidad de biopsia hepática. Aquí sí es importante tener la biopsia hepática, pero si tienes el cuadro típico, si tienes los autoanticuerpos, si el paciente responde al tratamiento, pues quizás te puedas ir con métodos no invasivos y los estudios no invasivos para determinación de fibrosis, pero en muchos casos hay duda diagnóstica o tienen datos de overlap, entonces es conveniente ir a la biopsia. Bueno, aquí están los otros autoanticuerpos que pueden ser de utilidad y aquí tenemos el estadio y cómo tomar decisiones, ¿verdad? Obviamente el uso de oxicólico fue el primer tratamiento, 13 a 15 miligramos por kilo por día, en estadios tempranos tiene muy buen resultado. Actualmente hay muchas clasificaciones para esta enfermedad, pero actualmente la más importante es la del Reino Unido, donde se valoran los pacientes después de un año de tratamiento para ver si tienen buen pronóstico o mal pronóstico a solamente el uso de urso, o bien se pueden añadir otras terapias como el ácido obeticólico, que ahorita les menciono más adelante.
Bueno, como en todas las demás enfermedades, tenemos los métodos no invasivos, que lo que nos van a hablar es de fibrosis, no nos van a hablar del detalle histológico, ¿verdad?, de si está el colangiolo dañado o el granuloma alrededor del colangiolo, pero sí nos van a decir con bastante certeza la presencia o no de fibrosis. Entonces, dentro de las recomendaciones de los grupos internacionales, pues está el URSO y el ácido beticólico, que se ha venido utilizando en estudios desde hace varios años, y se ha definido que los pacientes que tienen una fosfatasa alcalina más de 1.7 veces elevada, con bilirrubinas menos de 2, son candidatos a recibir el ácido beticólico, que está aceptado ya por FDA y que está aceptado como una terapia de segunda línea que se añade al URSO cuando los pacientes no tienen una respuesta completa. La dosis puede ser de 5 miligramos y se puede ir escalando según la respuesta, porque uno de los efectos adversos más importantes es que este ácido puede dar prurito. Entonces, pues no quieres darle más prurito a un paciente que te va a consultar por prurito. Entonces, bueno, la estratificación del resultado y los métodos que tenemos para establecer pronóstico, aquí se muestran en esta diapo. Tenemos varios métodos no invasivos para calcular el APRI, la elastografía, el ELF, etcétera, ¿verdad?, para ver la respuesta del paciente. Entonces, para colmo de males, hay un porcentaje importante de pacientes, aquí se menciona en las guías 10% de pacientes con colangitis biliar primaria que tienen datos de autoinmunidad y que no responden necesariamente al tratamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos pacientes? Pues añadir terapia inmunosupresora, ¿verdad?, porque estos pacientes, dependiendo los síntomas y los signos que tengan de una y otra enfermedad, en realidad hay que tratar las dos enfermedades, y aunque existe un papel de posicionamiento en donde no está aceptado abiertamente el síndrome de sobreposición, la verdad es que sabemos que hay pacientes con datos de 2 enfermedades o a veces de 3 enfermedades autoinmunes o de enfermedades secuenciales. Primero presentan una, luego otra y luego otra. Entonces, bueno, estas son otras, aquí se refiere a la terapia en general como el prurito y complicaciones que en general el paciente tenga. Hay que darles vitaminas liposolubles que este paciente no absorbe, porque de lo contrario tendrían defectos de estas vitaminas. Entonces, las variaciones genéticas del gen FXR pueden determinar la susceptibilidad a litiasis biliar, a colestasis del embarazo y otras variantes que se han asociado a progresión de colangiopatías, como las que mencionamos hoy. Y bueno, aquí en general se valora de qué lado está el paciente, si está claro que es una enfermedad autoinmune, si ama positivo cirrosis biliar primaria, o si tiene los otros autoanticuerpos, una hepatitis autoinmune, o bien si están negativas, entonces pues te vas a diagnosticar cirrosis criptogénica o te sigues con autoanticuerpos más específicos como los de antígeno hepático soluble, etcétera, para llegar eventualmente al diagnóstico correcto. Este es un ejemplo nada más de un grupo que siguió durante muchos años a pacientes con cirrosis biliar primaria y que les va muy bien con el uso de desoxicólico. Esta es una corte de evolución de 14 años y vean cómo mejoraron mucho todas sus enzimas, especialmente las de colestasis. No presentaron datos importantes de insuficiencia hepática a lo largo de muchos años porque fueron diagnosticados a tiempo y respondieron correctamente. Aquí está cómo mejoraron las enzimas hepáticas, así como las enzimas de colestasis con buena evolución. Y aquí tenemos lo que les mencionaba, las diferentes clasificaciones. Existen varias clasificaciones para esta enfermedad. En esta cohorte, pues casi todas ellas tuvieron buena estimación de la sobrevida. Y vean acá, se fueron seguidos a 3 meses, a 6 meses con diferentes clasificaciones. Esta es una de ellas, la de París. Los que no respondieron, vean cómo la sobrevida fue menor. Entonces hay que hacer algo por estos pacientes que no responden, porque hasta un 20% puede no responder a la terapia. Esta es la clasificación inglesa,
que muy pronto tendrá ya la aplicación en internet y pues está bastante sencilla, es clínica, edad, bilirrubina total, albúmina, fosfatasa, plaquetas, y un año después del tratamiento se valora si el paciente es de alto riesgo o bajo riesgo a desarrollar complicaciones. Bueno, aquí hay otros datos del síndrome de sobreposición que también existen varias clasificaciones. Esta es la más antigua, la más conocida, la que todavía mucha gente utiliza. El hallazgo es 2 de los 3 puntos que se menciona para cada enfermedad. Con eso diagnostica síndrome de sobreposición. Y bueno, este es el seguimiento de algunos pacientes del grupo del doctor Newhauser. En cuanto a evolución, los que no tuvieron síndrome de sobreposición y los que sí lo tuvieron, cómo evolucionaron, y vean cómo hay diferencias significativas importantes de acuerdo a presencia de ascitis, a presencia de sangrado digestivo, etcétera, ¿verdad? Que son los pacientes que no tienen buena evolución. Las plaquetas más bajas en los que tuvieron el síndrome de sobreposición. En general les va más mal, tienen enfermedad más avanzada los que tienen síndrome de sobreposición. Y el más frecuente es el que ven aquí, hepatitis autoinmune con cirrosis biliar primaria, porque hay otras sobreposiciones que son mucho más raras, como la colangitis biliar primaria con colangitis esclerosante primaria, es muy, muy rara. Bueno, este es el statement, el position paper, donde se define que en sí se debe de tratar las manifestaciones que veas y qué nombre le vas a dar a la enfermedad, la que predomine. Con la que predomine, con esa te quedas. Y vas siguiendo la evolución. Todos estos son los datos de las 3 enfermedades y ahora quiero mostrarles un poco la experiencia que nosotros tenemos. Este es un grupo de pacientes vistos en Monterrey, también con un seguimiento a muchos años, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y síndrome de sobreposición, y sí, efectivamente, los pacientes con síndrome de sobreposición tienen una evolución un poquito más tórpida y tienen, como ustedes ven aquí, manifestaciones de las 2 enfermedades, porque eran hepatitis autoinmune con colangitis biliar primaria. Pero eventualmente la sobrevida es buena. Ven aquí una sobrevida de más de 10 años, pues la sobrevida no está mal en estos pacientes. Bueno, los receptores nucleares como blancos terapéuticos en colestasis, ahora vamos a pasar un poco a la colangitis biliar, a la colangitis esclerosante primaria. Pues primero tratar la enfermedad primaria, tratar las condiciones coexistentes, si es cirrótico, si tiene una colangitis clínica, como ya escuchábamos en la mesa redonda anterior, elevación de nuevo de bilirrubina, si el paciente ya se presentó con cáncer de la vía biliar, que tiene un riesgo muy alto, tiene un riesgo muy alto también de cáncer de colon, porque se asocia a CUSI, si tiene enfermedad metabólica, porque ahora tenemos pacientes con 2 o 3 causas de enfermedad, y pues obviamente hay que tratarlas todas y hay que tratar de mejorar las condiciones del paciente. Y si es una enfermedad hepática terminal, pues obviamente ponerlo en lista de espera para trasplante, y la colangitis esclerosante primaria es de las que más rápido deben de enlistarse, porque no puedes distinguir si una obstrucción es colangitis o ya tienes un colangiocarcinoma. Entonces, estos pacientes hay que enlistarlos tempranamente. Ahí tenemos otra demostración. Sabemos dentro de la patogenia la importancia igualmente de factores genéticos, factores ambientales, ¿verdad? Y como ahora sabemos, el microbioma juega un papel importantísimo. Hay una comunicación muy, muy estrecha entre el intestino y el hígado, y lo que sucede en el intestino va a repercutir en el hígado, y especialmente en estas enfermedades autoinmunes y colestásicas. Aquí vemos, por ejemplo, la enfermedad de conductos pequeños. La mayoría de estos pacientes tienen enfermedad intra y extrahepática, pero sabemos también que el colangiocarcinoma intrahepático ha aumentado considerablemente, y esos pacientes pueden o no tener enfermedad segmentaria de conductos biliares, pero esta es la enfermedad clásica, la que afecta tanto conductos intra como extrahepáticos. Puede o no estar asociado a enfermedad inflamatoria intestinal. En hígado vemos colestasis crónica, cirrosis, hepatitis crónica, pericolangitis, factores autoinmunes. Obviamente hay que diferenciar de la patología de vías biliares por IgG4. Y bueno, aquí tenemos toda la secuencia y obviamente, ¿verdad?, ver la vía biliar, estar seguros que no hay otro problema obstructivo para entonces tratar al paciente como la enfermedad que tiene.
Aquí está la diferenciación en cuanto a colangitis esclerosante primaria y la enfermedad por IgG4, en donde la enfermedad por IgG4 no se asocia tanto a cirrosis, responden muy bien al tratamiento con inmunosupresores y tienen mucho mejor pronóstico que los pacientes con colangitis esclerosante primaria. El efecto del NOR, urso desoxicólico, ahora cobra y mucha importancia porque hay buenos resultados. Aquí tenemos cómo la enfermedad empieza también en la gap junction y en la tight junction, y estos son los ácidos biliares tóxicos que empiezan el daño en esa parte. Entonces, estos pacientes tienen buena respuesta. Este es uno de los estudios en donde se trataron 159 pacientes que recibieron el NOR-URSO, y vean aquí cómo, comparados con el placebo, que es la línea de arriba, pues estos pacientes les fue bastante mejor en la determinación de las diferentes enzimas, ACT-ALT, fosfatasa alcalina y gamma-GT principalmente, que son las enzimas de colestasis, y los efectos adversos no son muchos, porque acuérdense que si damos urso a dosis muy alta, el efecto es opuesto, les va muy mal a estos pacientes y no se recomienda dar dosis mayores de 15 miligramos por kilo en colangitis esclerosante primaria, mientras que el NOR-URSO sí se puede dar en mayores dosis. Y aquí está la mejoría en fosfatasa alcalina, vean cómo estos pacientes les fue muy bien, sobre todo los que recibieron 1.500 miligramos al día. Existen varios medicamentos para tratar estas enfermedades, por ejemplo, los enterohepáticos, pues por excelencia está el urso, me voy ya más rápido porque ya mi tiempo creo que ya se acabó. Los ligandos de FXR, que ya los mencionamos de alguna manera. Los relacionados con la proteína 5 también tiene un buen número de años, el INT 777, estudiado en Europa y en estudios multicéntricos con buenas respuestas. Son muchos medicamentos, vean, aquí tienen todos los medicamentos que están en diferentes fases de estudio, muchos de ellos con estudios ya en fase 3 para tratamiento. Y bueno, es el tratamiento general del prurito. Estos son los bloqueadores enterohepáticos, los otros son medicamentos enterohepáticos. Y aquí tenemos, pues estaba la colestiramina, está el Micrudex, están varios medicamentos, drogas colepáticas como el NOR-URSO, con estudios fase 2, fase 3, con buenos resultados. Y bueno, esto ya lo vimos, ahí vienen nada más las dosis. Y bueno, el manejo de la enfermedad hepática terminal debe de ser igual que el de cualquier etiología, si tiene varices esofágicas, tratarlas, o si sangra, si tiene problemas de la vesícula, si hay cáncer de colon. La osteopenia es muy importante en las enfermedades colestásicas, principalmente en la colangitis biliar primaria. Desde un principio hay que abordarlo, hay que hacer las densitometrías, suplementar vitamina D de acuerdo a los niveles en sangre, bifosfonatos si hay osteoporosis, que el paciente haga ejercicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, otros tratamientos son los inmunomoduladores, como por ejemplo los dirigidos a células endoteliales hepáticas y de intestino, que están dirigidos contra algunas integrinas, por ejemplo la integrina alfa 4 beta 7, tiene un efecto intestino-hígado muy interesante donde produce fibrosis de una manera importante, y hay terapias dirigidas con anticuerpos monoclonales que han mostrado buenas respuestas. Por ejemplo, en esteatohepatitis no alcohólica, CBC tiene buena respuesta. Los antifibróticos, el NOR-URSO y el obeticólico y la vitamina D también tienen efectos antifibróticos, de manera que todo esto pues se está tornando muy interesante, porque de ser enfermedades donde pues estábamos mantenidos en un impasse durante muchos años, actualmente estamos hablando de que hay muchas posibilidades de mantenerlos en mejores condiciones. El trasplante hepático es una de los tratamientos, pero no hay que olvidar que hasta un 25% de estos pacientes puede recurrir después del trasplante, y entonces pues tenemos que estar atentos a que esto puede suceder. Y por último les menciono la diálisis hepática para el tratamiento del prurito intratable. Estos pacientes pueden mejorar de forma muy considerable, de manera que quitemos el prurito hasta por un año y que a lo mejor no requieran trasplante hepático, por lo menos durante ese periodo. Pero obviamente tendremos que estar vigilando la vía biliar. Y termino con esta foto de Mazatlán. Les agradezco su atención. Gracias.